¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. Y la noticia de la semana ha sido la foto que se dio a conocer, que se sacó el año pasado, donde estaba el presidente festejando el cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez, en la Quinta de Olivos. Una foto donde había 10 personas, más o menos, alrededor de 10 personas. Y esto, a ver, creo que hay que analizarlo desde varios puntos de vista. Por un lado, produce indignación. Yo estoy indignado, porque cuando se sacó esa foto, la mayoría de los argentinos no podíamos visitar a nuestros seres más queridos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos. Incluso aquellos que lamentablemente tuvieron la desgracia de que haya fallecido algún pariente, tampoco pudieron ir a despedirlo. Y entiendo la indignación y la bronca incluso de muchos de los que votaron este gobierno por ver esta foto que se hizo pública la semana pasada. Eso por un lado. Por otro lado, estamos en una campaña electoral, así que los políticos opositores obviamente tomaron esto para hacer campaña. Y es lícito. ¿Cómo no hacer campaña? Si vos le dejás la pelota picando al adversario adentro del área, ellos van a tratar de meter el gol. Igual me parece un despropósito el tema de pedirle un juicio político, porque ahí, como siempre, se pasan de rosca y desvirtúan todo. Y después están los comunicadores. La hipocresía de los comunicadores, que se sienten muy indignados por esa situación, pero no sentían indignación cuando Macri, por ejemplo, le daba graciosamente a empresas donde él tenía acciones 500 millones de dólares para que no hagan un hipotético juicio. ¿Escuchó bien? Para que no hagan un hipotético juicio, llego a un arreglo y le doy 500 millones de dólares. A las autopistas, que eran las concesionarias de la Panamericana, donde el principal accionista era Florentino, el presidente del Real Madrid. Como todo concuerda con todo, todo pega con todo, ¿se acuerdan que Boca y River disputaron una final de la Copa Libertadores en Europa? ¿En dónde? En el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid. Bueno, Macri tenía acciones en esa autopista. Aumentó los peajes, valorizó sus acciones y después la vendió. O sea que estos comunicadores no se sintieron indignados porque Macri haya usado el Estado para hacer negocios propios y negociados también. Tampoco estuvieron muy indignados para no ir a Macri con Larreta cuando al principio, ¿se acuerdan el año pasado cuando comenzó la pandemia? La compra esa de barbijos, que compró y pagó los barbijos a precio de oro. No dijeron nada. Tampoco se indignaron cuando el propio Rey Larreta se fue a Bucio con su pareja de vacaciones. Tampoco dijeron nada, ni se horrorizaron, ni se indignaron, cuando Santilli, precisamente el que es candidato ahora a primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, mandó a su hijo a Cancún, a México, de vacaciones, digamos, en realidad con los compañeros del colegio, viaje de egresado en plena pandemia, volvió con un PCR trucho, como todos sus compañeros están todos contagiados, volvieron acá, nadie se indignó, nadie dijo nada. Entonces a mí me parece bien aquellos que genuinamente se sienten indignados. Porque repito, yo también estoy indignado y no voy a defender a Alberto Fernández. Ahora, lo que no me pidan es que no me defienda yo. Que no defienda los intereses
por los que uno empatiza cuando va a votar. Yo no voy a dejar que el árbol me tape el bosque. Porque Alberto Fernández cometió un error, una equivocación, llámelo como usted quiera. Ahora es una instantánea, una foto. ¿Censurable? Claro que es censurable. Ahora cuando tomo y veo toda la película y saco la foto, no tengo ninguna duda. Cuando hago la comparación entre Alberto Fernández y el principal partido de la oposición. Y estamos en una época electoral. Y usted va a tener que votar lo que crea que defiende sus intereses. Si usted cree que el Estado tiene que ser un mediador en las tensiones que hay en nuestra sociedad, sabe lo que tiene que votar. Si usted cree que el Estado no tiene que participar en nada, que tiene que ser el juego del libre mercado, de esa falsa libertad donde algunos dicen, bueno, dejemos libre al zorro y a la gallina y que hagan ellos lo que quieran. Si dejamos libre al zorro y a la gallina, sabemos cuál es el destino de la gallina. Entonces tiene que haber un Estado, precisamente, que controle y que trate de regular estos intereses, porque si no, siempre ganan los más poderosos. Y después hay otra cosa también, que tiene que ver con los deberes y los privilegios del poder. El poder da privilegios, sí, señores, el poder da privilegios. Y no estoy hablando del poder político, porque todos decimos, es la política. Hay el poder empresarial, y el poder del dinero, y el poder de la justicia. Entonces, por supuesto que nos enerva esto. Pero no podemos ser tan tontos de dejar que a esta indignación que naturalmente tenemos, encima le agreguemos una mala decisión a la hora de votar. Nos vamos a un corte y continuamos con más cuestiones y contrapuntos. En el kilómetro 46 seguimos combatiendo al virus. Más de 200.000 pilarenses pusieron el brazo y se vacunaron. Más de 190.000 tuvieron síntomas y se testearon. Acércate para vacunarte. Más de 200 trabajadores de la salud están listos para cuidarte. Sigamos combatiendo al virus. En el kilómetro 46 te estamos esperando. Pilar, presente con futuro. Sindicato de Trabajadores Municipales de 3 de febrero. Un sindicato presente. Ariel Colia, secretario general. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos. La política solo lucha para el bien del conjunto. El que viene a la política en Merlo tiene que venir a poner, no venir a sacar. No es tan difícil poner el país de pie. No es tan difícil poner la provincia de pie. No es tan difícil poner Merlo de pie. Estemos juntos. El país lo merece y el pueblo lo necesita. Muchísimas gracias. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y nos vamos a nuestra habitual recorrida por el conurbano bonaerense. Y nos fuimos a Pilar, más precisamente a la localidad de Derqui, donde allí el intendente Federico Achával presentó la obra que se va a realizar en el Paseo Antonio Toro de dicha localidad. La verdad que muy contento de haber podido tener hoy la oportunidad de compartir con tantas instituciones, con el pueblo de derquino, la idea de esta obra del Paseo Antonio Toro, una obra que tiene una importancia estratégica para el distrito, porque básicamente la apertura y la continuación de la Avenida de Mayo para lo que es Toro y La Escondida, lo que va a hacer es unir a una parte importante de Presidente Derqui, que tenía que dar toda una vuelta para poder llegar al paseo comercial de la Avenida de Mayo. Además es una obra que, como decía recién, me alegra mucho poder compartirla con tantas instituciones porque busca justamente integrarlas a todos, ¿no? Va a ser un paseo que va a tener espacio recreativo para los más chicos, que va a tener espacios deportivos para los adolescentes, que va a tener cancha de bochas para los adultos mayores, que va a tener un espacio específico de reunión para la familia, que va a tener además, o va a venir a zanjar una deuda histórica y una necesidad de los feriantes de Presidente Derqui con un paseo feriante para ubicarlos mejor y que realmente se integren a lo que tiene que ver con la actividad comercial. En definitiva, empezamos a construir la unidad del pueblo derquino a partir de su historia, de su tradición, lo decíamos recién en la presentación. Vamos a reconocer esos espacios de tránsito habitual que naturalmente utilizaron los vecinos como peatones, pero vamos a poner en valor todo este espacio del ferrocarril para unir a Presidente Derqui, para generar espacios públicos, para mejorar la actividad comercial, en definitiva, para empezar a poner a Derqui de pie. Y de las palabras del intendente de Pilar, Federico Achával, nos vamos al municipio de Morón, a una nota que le realizamos a la subsecretaria de Relaciones con la Comunidad y primera candidata a concejal de la lista del Frente de Todos, Leticia Guerrero. Esta es la nota. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y estamos con Leticia Guerrero. Ella es la subsecretaria de Relaciones para la Comunidad en el municipio de Morón y también encabeza la lista de concejales del Frente de Todos de ese municipio. Hola, ¿cómo te va, Leticia? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo va la audiencia? Muy bien, muy bien. Bueno, la primera pregunta que surge es si te tomó por sorpresa vos que encabeces precisamente la lista del Frente de Todos en Morón. Sí, en su momento me sorprendió bastante, igual se comentaba, se esperaba que quien encabezara la lista sea una mujer, una persona joven. Me sorprendió al principio, pero bueno, con el correr de las semanas y la buena aceptación de todos los compañeros y compañeras y el Frente de Todos, la verdad que ya me fui familiarizando con la idea y acá estamos viviéndola con mucha alegría. El tema del feminismo acapara varios aspectos de nuestra sociedad. ¿Vos crees que los partidos políticos tomaron esa agenda del feminismo o por ahora hablan de eso pero sin profundizar en lo que es el feminismo? Yo puedo hablar por nuestro espacio político y por el Frente de Todos y más a nivel local, que es lo que mayor en detalle conozco. Nosotros sí hace bastante que implementamos la paridad, pero eso sería como el piso, siempre que nos tocó gobernar, como ahora avanzamos en un montón de políticas públicas con perspectivas de géneros y diversidades. Me parece que es un tiempo de época que de a poco no solo la política, los partidos, sino que toda la vida institucional democrática tiene que ayornarse a los momentos que estamos viviendo y no solo generar cuestiones que son de base, un piso como el cupo, sino también de forma, avanzar, profundizar, crear protocolos, generar verdaderos espacios de decisión y de participación de las mujeres y trans. Me parece que estamos arrancando un camino y que es fantástico el que el universo de la política sea el puntapié. Leticia, vos encabezás una lista que tiene una particularidad que no se da en muchos lados, que es que abarca a la globalidad de lo que tiene que ver el Frente de Todos, ¿no? Hombres que provienen del sindicalismo, hombres que provienen del espacio del Frente Renovador, hombres que provienen de los movimientos sociales, del PJ, de Nuevo Encuentro, como es el caso tuyo, ¿no? Que es el que vive en Morón. ¿Lograr ese acuerdo llevó mucho tiempo o ya es natural porque vienen trabajando juntos desde hace rato?
Yo creo que hay un poco de las dos. La verdad que esta unidad ya es un trabajo que se viene dando desde hace bastantes años. La compañera Camila Sabatella y también el compañero Diego Espina, de mucho diálogo con las organizaciones y los partidos políticos que integran el Frente de Todos. Eso me parece que es destacable. Y en segundo lugar, el equipo de trabajo. Nosotros cuando volvimos al gobierno en 2019, verdaderamente el gabinete se quedó armado con gran parte de compañeros y compañeras de otras fuerzas políticas, y que todos estuvimos a la altura de lo que tocó gobernar, que fue lanzar un programa de gobierno que se interrumpió por la pandemia, y todos los compañeros y compañeras con funciones, con responsabilidades, estuvieron a la alta circunstancia. Así que me parece que la unidad no solo refleja un acuerdo político, sino que también refleja un gran y un real equipo de trabajo que encabeza el intendente. Así que eso, explicación que hizo que seamos uno de los municipios que con mayor rapidez. Se entrecorta, pero me imagino que decías uno de los municipios que más rápidamente pudo garantizar y definir con mayor rapidez la lista de unidad. Perfecto, perfecto. Bueno, sin lugar a dudas, esta semana quedó atravesado políticamente por la difusión de esa foto del año pasado, del cumpleaños que celebraron en la Quinta de Olivos, ¿no? Fabiola Yáñez, que es la pareja del presidente de la Nación, está el presidente de la Nación y amigos de su pareja. ¿Qué reflexión te merece esa foto y si crees que puede electoralmente causar algún impacto en esta etapa? Y yo creo que, bueno, el anuncio oficial, que fue un error, ya hubo un reconocimiento público respecto a esa equivocación. La verdad que un exabrupto así, más allá de que lo podemos reprobar, me parece que no opaca toda la gestión que se hizo en materia sanitaria en este contexto, ni por casualidad. Eso cubre toda la gran inversión, la campaña de vacunación, y muchos de los que nos están cuestionando, le están cuestionando al presidente, son los que ya sabemos que estuvieron en las movilizaciones anticuarentena, que denunciaron por envenenamiento, que estuvieron en la campaña antivacuna, los que creían que íbamos a terminar de vacunar en 2022. La verdad que me parece que cuando uno pone los que recurrentemente incumplen la cuarentena cada vez que viajan al exterior, la verdad que me parece que no debería influir electoralmente, la verdad que es un error, un desacierto, hay que predicar con el ejemplo, pero la verdad es que cuando alguien desconfíe, lo que tenemos que salir a mostrar son los resultados y los hechos concretos de cómo se gobernó, tanto a nivel nacional, provincial y en lo local, en un contexto de pandemia, con una de las gestiones sanitarias de mayor reconocimiento internacional, la que hubo acá. Así que tengo la expectativa que no influya en la masa votante que tiene una mirada compleja y un pensamiento real sobre lo que ocurrió. Bueno, está bien, vos decís que vos lo que esperás es que el árbol no tape el bosque. Pero vos también estás en funciones dentro del Ejecutivo de Morón. ¿Y cómo fue este año y medio donde, salvo los primeros 2 meses, después vino la pandemia? Nuevos desafíos, otra forma de comunicarse con la gente, y más vos que estás en área precisamente de relaciones con la comunidad. ¿Qué expertise te dejó este año y medio de pandemia? Mucha escucha, la verdad que no solo mía, voy a como ponderar el trabajo de todos mis compañeros y compañeras que forman parte de mi equipo de trabajo y de la Secretaría de Desarrollo Territorial, que como por ahí, no sé si saben, son las unidades de gestión comunitaria, son esas delegaciones del municipio que están en los barrios, que se duplicaron. Nosotros teníamos 7 y en 2019, cuando retomamos el gobierno, duplicamos y ahora tenemos 14 unidades de gestión comunitaria, y precisamente lo que se hizo fue eso, acercarse al vecino para generar mayor accesibilidad a servicios, a recursos, pero también para ser el Estado presente, el Estado que escucha, el Estado más cerca. Y me parece que eso le dio un plus a la gestión de la pandemia, porque la verdad que pudimos asistir a todas las familias, por lo menos, por ejemplo, en términos alimentarios. Nosotros llegamos a fines de noviembre a entregar en los domicilios de los vecinos y vecinas 20.000 raciones alimentarias. Es decir, que ningún vecino o vecina que le solicitó alimentos al municipio se quedó sin respuesta. Eso después, con la apertura y con alguna recuperación, se achicó ese número, pero la verdad que desde el punto de vista de la asistencia más urgente, que es llenar la hoja, tuvo una respuesta.
Y hubo mucha frustración también, mucha gente que se quedó sin empleo, sin chancas, que ya venían de arrastrar una crisis económica producto de los 4 años que vivimos en nuestro país, de retroceso de la economía, y la verdad que estaba enojada y la UGT y los compañeros y compañeras le pusieron el oído y pensaron algunas propuestas también para poder atravesar esta situación. Me parece que eso le dio un gran aporte, porque al fin y al cabo es parte de nuestro proyecto, la cercanía y el escuchar al vecino. Por eso ahora el mandato un poco que nos pide el intendente es proponerle a la que nos dé la oportunidad de desplegar ese plan de gobierno que quedó pendiente, y porque ahora lo único que hicimos fue ponerle prioridad a la vida, a los respiradores del hospital, a equipar con los insumos necesarios, al plan de vacunación. En eso estuvo el eje. Ahora vamos por todo lo que queda pendiente. Por último, Leticia, ¿cuál crees que vos, que es tu principal aporte a esta lista que encabezás y que ustedes quieren que, obviamente, los habitantes de Morón la voten para poder, en el Consejo Deliberante, tener mayoría propia de concejales y que el intendente pueda tener quórum para que se voten las ordenanzas que propone el Ejecutivo? Sí, ahí la verdad que el rol nunca es individual, siempre es colectivo, como decís vos, es obtener una mayoría, pero también es garantizar todo. Yo participé en el Consejo Deliberante en el equipo de Hernán Sabatella, fui asesora de ese equipo, y la verdad que para mí es un desafío poder asumir esa banca, pero me parece que todo va a ser en función de las necesidades que plantee el gobierno al Ejecutivo, pero también ejerciendo el rol del concejal o la concejala, que es escuchar a la comunidad, ver qué propuesta tiene, impulsar proyectos a partir de ahí, que es parte de la función representativa del concejal. Y después pienso que bueno, es una lista que está integrada por compañeras jóvenes de distintas agrupaciones y que tenemos nosotras que armar nuestra agenda vinculada a feminismo y transfeminismo para impulsar acciones desde el legislativo. Así que un poco también ese es un poco el horizonte de trabajo que me imagino por delante. En el kilómetro 46 seguimos combatiendo al virus. Más de 200.000 pilarenses pusieron el brazo y se vacunaron. Más de 190.000 tuvieron síntomas y se testearon. Acércate para vacunarte. Más de 200 trabajadores de la salud están listos para cuidarte. Sigamos combatiendo al virus. En el kilómetro 46 te estamos esperando. Pilar, presente con futuro. Sindicato de Trabajadores Municipales de 3 de febrero. Un sindicato presente. Ariel Colia, secretario general. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos. La política solo lucha para el bien del conjunto. El que viene a la política en Merlo tiene que venir a poner, no venir a sacar. No es tan difícil poner el país de pie. No es tan difícil poner la provincia de pie. No es tan difícil poner Merlo de pie. Estemos juntos. El país lo merece y el pueblo lo necesita. Muchísimas gracias. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con el especialista internacional Julián Aguirre para que nos hable de qué es lo que está ocurriendo en Afganistán, que hasta
al propio presidente de la primera potencia se sorprendió, porque si no se entiende cómo en un momento dijo, nosotros nos retiramos, pero dejamos un ejército, un gobierno conciliar, un ejército respaldándolo, y apenas dijeron nos vamos, Kabul cayó, digamos, parecía el regreso de Napoleón a París. Sí, y uno podría empezar diciendo que lamentablemente esto está lejos de ser una sorpresa. Ya hace semanas varios medios de comunicación estadounidenses incluso se hacían eco de informes de análisis tanto militares como de la inteligencia norteamericana que advertían que ante una retirada precipitada y ejecutada con rapidez como la que se concretó, daban entre 90 días a 6 meses, preveían para el colapso de las instituciones del gobierno central afgano y la pérdida de control por parte de las fuerzas de seguridad afganas en el país. Lo cual incluso muestra que hasta esos pronósticos eran optimistas frente a lo que acabó ocurriendo, que es en cuestión de semanas, con una ofensiva militar por parte del movimiento talibán que inició en julio, se acabó concretando el colapso y bueno, la huida del presidente afgano Ashraf Ghani junto con parte de su gabinete y su familia, quienes abandonaron este fin de semana el país, huyendo y tomando refugio. La mayoría de los informes indican que en Tayikistán, un país vecino al norte de Afganistán. Y quedó también la imagen como que, digamos, el ejército que habían armado los norteamericanos, ¿no? El ejército de afganos que habían armado los norteamericanos, no tenían a quién defender, digamos, el gobierno no se veía. No tenían a quién defender y uno podría decir que ya se había... No es la primera ofensiva talibán, eso hay que siempre tenerlo en cuenta. Sin duda, ninguna ofensiva o operación anterior de este movimiento insurgente alcanzó las dimensiones que alcanzó esta última, ¿no? Sin embargo, a lo largo de estos 20 años de presencia de la intervención extranjera, de las operaciones de Estados Unidos y la OTAN, el movimiento talibán había dado cuenta de su capacidad para reorganizarse, recomponerse y reconstruirse, e incluso condicionar el juego político y la capacidad de gobernabilidad del Estado afgano central. En más de una provincia de carácter rural sobre todo, y en la frontera, a lo largo de la frontera afgano-pakistaní, el movimiento insurgente talibán seguía siendo un actor de peso considerable, incluso a pesar de la presión militar, tanto de las fuerzas de seguridad afganas como de las fuerzas norteamericanas y extranjeras en general. Entonces, digamos, vuelvo sobre esto al decir que no es una sorpresa lo que ocurrió, aunque sí quizás la velocidad que adoptó. Y demuestra también un poco las limitaciones y el fracaso del paradigma asumido por parte de los tomadores de decisión estadounidenses y extranjeros en general a la hora de cómo orientar los llamados esfuerzos para la reconstrucción del país y la asistencia militar y de seguridad que brindaban al Estado afgano. Estamos hablando de varios miles de millones invertidos, cuyos resultados se esfumaron en tan solo cuestión de días ante el colapso la del mayoría gobierno de esos afgano. millones, me imagino, que invertidos en empresas americanas también, ¿no? Donde los contratistas de la industria militar y de defensa estadounidense juegan un gran rol, y donde hay que entender que, claro, al construir las capacidades de un ejército como el afgano, el ejército afgano a su vez era un cliente, digamos, con lo que uno llamaría un cliente rehén del complejo militar industrial estadounidense, ya que gran parte de sus equipos estaban suplidos por empresas norteamericanas, que hoy han pasado a manos del movimiento talibán, ya que gran parte de las fuerzas afganas se retiraron o desertaron de sus posiciones sin presentar batalla, y el movimiento talibán se hizo con el control también de puestos de control, comisarías, cuarteles, barracas, accediendo, y esto se vio en videos que han circulado por redes y que hasta forman parte de la propaganda del grupo, donde muestran a sus miembros desfilando y paseando con equipo norteamericano, capturado, quitado a manos del ejército afgano. Lo cual muestra también, por otro lado, que este derrumbe no es solo un derrumbe militar, sino que es el derrumbe de un Estado que se demostró frágil e incapaz de construir cohesión y legitimidad ante su propia población. Este fenómeno de soldados que huyen sin presentar batalla, a pesar de
la ferocidad que se le adjudica al movimiento talibán, y quizás gracias a eso también, ¿no? La falta de motivación y el quiebre moral de parte de las fuerzas afganas, pese a las afirmaciones que brindaba Biden a modo de excusa para explicar la decisión del retiro de tropas estadounidenses. Ahora, Julián, ¿qué es el talibán? Bien. Si trato de simplificarlo, ¿no? Hay que entender, por un lado, que la política y la situación general afgana es sumamente compleja porque estamos hablando de un país atravesado por múltiples divisiones o fracturas a lo largo de una geografía sumamente difícil e irregular, y un país culturalmente diverso, ¿no? En el que habitan múltiples etnias, múltiples grupos lingüísticos, y que a lo largo de estos últimos 50 años... O sea, muy tribal decís que es Afganistán. Donde predominan muchas veces lógicas de liderazgo y de autoridad política tribales, superpuestas con la política partidaria e institucional. Es muy difícil realmente decir dónde termina una y empieza la otra. El talibán emerge como un movimiento de raíz político-religiosa a lo largo de la década del 90 y se impone como la facción dominante a fines de una guerra civil que estalla en los años 90 tras el colapso del gobierno comunista afgano. Afganistán, en la década anterior, a lo largo de los años 80, fue el escenario de una intervención extranjera, pero esa vez por parte de la Unión Soviética, que intervino en el país con el fin de apuntalar y consolidar la autoridad de un gobierno liderado por el Partido Comunista Afgano, que había alcanzado el poder en el año 79. Esa intervención, de alguna manera, siguió un curso muy similar a la que acabó tomando la intervención estadounidense, ¿no? Con una fuerza militar extranjera imbatible en el terreno de batalla, pero incapaz de construir un Estado sólido, consolidado y legítimo. Y ahí las películas de Stallone en los 80, donde los insurgentes, digamos, eran los buenos, los que luchaban por su tierra, que terminó siendo los talibanes, digamos. Donde los insurgentes eran los buenos, tal cual. El movimiento talibán, propiamente dicho, nace o tiene su fundación entre comunidades de refugiados y desplazados afganos que emigran al vecino país de Pakistán, y donde precisamente el movimiento talibán nace entre los estudiantes de seminarios religiosos que siguieron a autoridades religiosas, predicadores, con un discurso sumamente conservador y tradicionalista, y a su vez de antagonismo y condena a la intervención extranjera. Talibán viene de esa raíz, de una palabra de raíz árabe que es tomada por los dialectos locales y que quiere decir estudiantes. Es un movimiento que nace en el seno de una población, por un lado, golpeada por las catástrofes de la guerra, la intervención y de la inestabilidad política, y por otro lado, un discurso religioso sumamente conservador y tradicionalista que sobre todo viene a imponer un orden brutal muchas veces, sumamente represivo contra todas aquellas personas que no encajan quizás dentro de lo que el movimiento talibán define como el modelo de sociedad que busca construir, y así se comprobó durante su ejercicio de gobierno a finales de los años 90 hasta el 2001, y que hoy, sin embargo, logró reconstituirse en gran parte también canalizando y capitalizando el descontento o la apatía que genera entre la población afgana, por un lado la desidia de un gobierno central que se ha mostrado incapaz siquiera de garantizar márgenes mínimos de bienestar entre la población, y por supuesto la presencia de una ocupación militar extranjera con los consabidos costos humanitarios, humillación, arbitrariedad que la han acompañado. ¿Cuál es el verdadero interés que tienen no solo Estados Unidos, sino Europa, que ha mandado tropas a esa región? ¿Cuáles son los intereses de estos países que tienen en Afganistán? Quizás no meramente por lo que uno encuentre en Afganistán, sino por su ubicación en el mapa también es importante Afganistán. Afganistán ha estado en la periferia inmediata de muchos imperios y potencias. Ha estado en la línea de encuentro entre rutas comerciales estratégicas, entre imperios en expansión. En más de una ocasión a lo largo de su historia, Afganistán se ha encontrado precisamente en el centro de la rivalidad y la competencia entre los imperios y potencias de turno. Entonces, si vos tomas un mapa, Afganistán se encuentra al este de Irán, al oeste de China, al norte del subcontinente indio y al sur de lo que supo ser la Unión Soviética. Entonces es una ubicación sumamente estratégica.
si uno piensa en las disputas y competencias de la actualidad. Si uno piensa, por ejemplo, en el proyecto chino conocido como el proyecto de la ruta del cinturón y la ruta, o la nueva ruta de la seda, Asia Central, la región donde se encuentra Afganistán, es sumamente importante en materia de comunicación, transporte, inversión en infraestructura, para el proyecto chino, para conectar a sus centros urbanos con esos grandes mercados que se encuentran en el Medio Oriente y en la Unión Europea. Para Rusia supone Afganistán, o lo que ocurre en Afganistán, supone una preocupación inmediata de seguridad ante la posibilidad de que la insurgencia se derrame o se expanda su influencia hacia las ex repúblicas soviéticas, que son a su vez estados con una asociación económica y militar estratégica para Rusia. Hablo de países que quizás acá son desconocidos, ¿no? Como Tayikistán, Uzbekistán. Ya sus nombres a veces suenan inusuales, pero que representan la periferia inmediata de Moscú, y por lo tanto lo que ocurre en esos países es para el gobierno ruso una preocupación de seguridad importantísima. Para Irán, recordemos, Irán, que carga con una rivalidad de décadas con el gobierno estadounidense y sus socios regionales, es el país que más afganos emigrados acoge hoy en día, más de 3 millones de afganos, número que podría incrementarse si lo que está ocurriendo en estos días motiva una nueva oleada de refugiados. Por lo tanto, para el gobierno iraní, lo que ocurra en esa región es sumamente importante, y de ahí sus esfuerzos, de hecho, por conducir y mediar en los diálogos entre el gobierno afgano y el movimiento talibán, diálogos que, bueno, como vemos por lo ocurrido en esta última semana, no llegaron a buen puerto. Hay otros estados que han intentado mediar y que hoy en día han enviado señales de preocupación, al menos por lo que exigen, que es que el movimiento talibán, ahora que se ha hecho fuerte en el país, ahora que ha logrado capturar la capital, dé cuenta de concesiones y garantías para la población local. Claro, para finalizar, te voy a preguntar precisamente qué es lo que podemos esperar, si hay un talibán ayornado o no, pero qué es lo que se espera ahora, porque ya cambió todo el mapa geopolítico de esa zona. A partir de ahora es otra cosa, digamos. ¿Qué es lo que se puede esperar? Sin duda, y de hecho a lo largo de julio el movimiento talibán, a la par de sus avances territoriales, los acompañó con una ofensiva diplomática. Estableció mesas y canales de diálogo con el gobierno afgano, así como otros gobiernos de la región, con mediación en Qatar, donde una parte del liderazgo político del movimiento talibán reside. Estableció líneas de diálogo con los gobiernos de China y de Rusia, también de vuelta preocupados por que la llegada al poder de los talibán no traiga consigo una mayor desestabilización de la región. Y sin duda, y bueno, ayer tuvimos el comunicado, el pronunciamiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿no? Que de alguna manera exige o llama a la formación de un gobierno inclusivo de todas las facciones políticas afganas, que respete la integridad y los derechos de la población civil. Bien, sin duda hay mucha incertidumbre, mucho temor, es difícil predecir qué puede pasar, porque precisamente el movimiento talibán trae consigo un largo historial de represión bastante brutal contra aquellas personas a las que consideraba disidentes. Sin embargo, también existe la posibilidad de que quizás hayan aprendido lecciones, incluso de una manera hasta más inteligente que quienes condujeron la ocupación del país, y estén dispuestos a ofrecer al menos una versión suave, y esto lo digo entre muchas comillas, tomémoslo con pinzas, ¿no? Una versión suave de lo que supo ser su gobierno en el pasado, no tanto quizás por una cuestión de convicción, sino de pragmatismo, ¿no? Para garantizar la gobernabilidad luego de regresar al poder, luego de 20 años de protagonizar una insurgencia en el país. Ahora bien, eso habrá que seguirlo de cerca en las próximas semanas, porque lo cierto es que en los últimos años la violencia política, en parte llevada a cabo por el movimiento talibán, se diseminó sobre toda la sociedad. Entonces hay colectivos como periodistas, movimientos de mujeres, organizaciones civiles, toda aquella persona que tenga algún vínculo personal o laboral con el gobierno central, hoy en día, sin duda que ha seguido con mucho temor, y en parte eso explica las imágenes que se vieron de la muchedumbre abalanzándose sobre el aeropuerto de Kabul, de la gente quizás tratando de huir a los puestos fronterizos.
porque por supuesto hay mucho temor a las represalias que se puedan conducir ahora contra aquellas personas que sean catalogadas como colaboracionistas de la ocupación o como funcionales a ella. Pero de vuelta, habrá que ver qué ocurre. A lo mejor si el movimiento talibán da cuenta de haber aprendido una lección política, no veamos una represión tan feroz como la que se teme, pero puede ser que eso quedará abierto a las próximas semanas. Veremos entonces cómo siguen estos acontecimientos. Julián, muchas gracias por tu tiempo y nos estamos viendo. En el kilómetro 46 seguimos combatiendo al virus. Más de 200.000 pilarenses pusieron el brazo y se vacunaron. Más de 190.000 tuvieron síntomas y se testearon. Acércate para vacunarte. Más de 200 trabajadores de la salud están listos para cuidarte. Sigamos combatiendo al virus. En el kilómetro 46 te estamos esperando. Pilar, presente con futuro. Sindicato de Trabajadores Municipales de 3 de febrero. Un sindicato presente. Ariel Colia, secretario general. En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. Defensoría de la Provincia de Buenos Aires. Defendemos tus derechos. La política solo lucha para el bien del conjunto. El que viene a la política en Merlo tiene que venir a poner, no venir a sacar. No es tan difícil poner el país de pie. No es tan difícil poner la provincia de pie. No es tan difícil poner Merlo de pie. Estemos juntos. El país lo merece y el pueblo lo necesita. Muchísimas gracias. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapunto y llegamos a nuestro último segmento. Y estamos con nuestra columnista, Flavia Cartavia, hoy en el piso. ¿Qué te trajo hoy al piso, Flavia? Así es, Carlos. Bueno, ya estoy vacunada con las 2 dosis, así que he decidido animarme a venir aquí al piso nuevamente. Perfecto. Está avanzando con todo el tema de la vacunación, ¿eh? El otro día un montón de gente preguntamos, bueno, ¿quién está vacunado? Todos levantaron la mano, estaban todos vacunados. Está viendo bien eso. Bueno, ¿quién has entrevistado hoy? Bueno, en esta oportunidad he entrevistado a Nadia Belén Tolosa. Ella es abogada recibida en la Universidad de Buenos Aires. De hecho, hemos compartido 2 materias juntas al menos. Bueno, ella es una eterna estudiante, ha hecho posgrados en género, derecho y tal. Ahora mismo está maestrando en la UNTREF, porque ella es oriunda de Morón, ha estudiado toda la vida en 3 de febrero y bueno, y ahora va como candidata. De Palomar, claro, sí. Que está pegadito acá a 3 de febrero, está bien. Y bueno, ahora va como candidata a diputada nacional por Alternativa Ciudadana en Capital Federal, que es el partido, digamos, de Libres del Sur. Ah, bueno, vamos a nota y después la comentamos. Gracias por contactarte, Nadia. No, es un placer. Buenas tardes.
Bueno, Nadia, contanos un poco cómo surgió tu candidatura a diputada nacional en el segundo puesto, acompañando a Martín Jurez. Surgió de la siguiente manera. Se estaban conformando las listas y se pensó en cómo conformar esas listas. Primero, por cumplir con la ley de paridad. Desde el inicio se buscó cumplir con la ley de paridad. Y después lo que hubo fue una separación por temas, para que cada candidato pueda aportar desde el ámbito de su expertise. Para las listas buscaron una persona dentro de la militancia de las personas que estábamos ahí que tenga conocimientos en temas de género, y consideraron que los temas de género eran primordiales para poder llevarlos a la legislatura. Entonces eligieron que la persona que tenga conocimientos en temas de género vaya en segundo lugar, primero encabeza Martín Jurez, para la posibilidad de entrar a la legislatura, que efectivamente esto sea así. Bien. Bueno, yo te estuve investigando un poco las redes y ahí estaba viendo que vos te considerás vegana, vos sos vegana, y yo quería hacerte una pregunta en este tema, porque es algo de lo que se viene hablando bastante el veganismo, pero que me parece que se está abordando poco en los medios de TV. Entonces mi pregunta en concreto es, ¿el veganismo es un simple hábito alimenticio o es una postura política? Sí, bueno, yo como feminista te voy a decir que lo personal es político. Así que en todas las relaciones que haya, no existe en el ámbito privado, sino que en todas las relaciones hay una fuerte posición política. Ser vegana es una forma de pararse de esto ante lo personal es político y asumir que nuestras prácticas de consumo, el consumo en general, son violentas y son patriarcales. No solo tiene que ver con la alimentación, sino con la alimentación es como un resultado de un sistema de pensamiento. Se considera que los demás animales sufren una explotación que bueno, viene desde el inicio de la modernidad, y estamos en contra de cualquier tipo de explotación, sea para entretenimiento, sea para experimentación. La alimentación es solo uno de los aspectos, es muy importante, pero es solo uno de ellos. Es una postura entre cómo pararse frente a las relaciones de opresión. Ahora, siguiendo en esta línea, ¿es válido decir yo soy vegana, no como carne porque no me gusta? Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Necesariamente encierra una cuestión política? Hay gente que es vegana simplemente porque no le gusta la carne y eso es una forma de ser vegane. No hay ningún problema. Bueno, no solo no te gusta la carne, vas a tener que dejar la leche, el huevo, otros productos de origen animal. Va a ser muy difícil que una persona tenga una alimentación vegana, por una forma de ser vegano, y otras tener una alimentación vegana, una dieta vegetariana. Es muy difícil que una persona que sea vegana y que entienda las relaciones de opresión que hay, después lo traslade, por ejemplo, al uso de cueros, de lanas. Generalmente la gente que tiene una alimentación vegana, que no viene del feminismo, ni el feminismo antiespecista, ni nada de eso, ya no usa cueros, ni productos de origen animal. Bien, bueno, hace unos días nos enterábamos de que el presidente largaba un decreto donde las personas no binarias iban a estar incluidas en el DNI. Vos también te reivindicás no binaria, y yo te quiero preguntar, ¿qué pasa con el feminismo y lo no binario? Porque el feminismo, en origen, en principio, surge como una expresión de las mujeres. ¿Vos qué tenés para decir sobre esto? El feminismo es un movimiento heterogéneo, pero es un movimiento social y político. Tiene un desarrollo histórico de más de 200 años y tiene mucho para decir y viene diciendo mucho a lo largo del tiempo. Mira, te cuento una anécdota.
Cuando se conformaron las listas para el partido, vinimos en la duda, porque yo cuando llené mi candidatura en género puse NB. Había casillero FM y yo dentro de eso puse en NB. Entonces, yo no iba a tener problema porque en mi DNI tengo género femenino y en segundo lugar estoy en el lugar de una mujer. Entonces, en mi caso no hay problema. Pero sí surgió con un compañero que tiene en su DNI sexo femenino, pero él es varón trans. Entonces, ¿dónde iba un varón trans? Y bueno, surgió la duda de qué hacer, qué no hacer, y terminó yendo en el lugar donde él se autopercibe, porque él es un varón, y está en el lugar de un varón, aunque en su DNI tenga sexo femenino, porque lo que importa es los roles que va a desempeñar, las políticas que tiene para aportar, y la perspectiva. En esta línea, Nadia, sí. ¿Un varón trans puede ser considerado feminista? Sí, por supuesto, yo considero que no solo los varones trans, sino que los varones cis pueden ser feministas. Yo creo que el feminismo parte de la interpretación de 3 principios, desde mi perspectiva. El primero es ver uno descriptivo, ver que en los indicadores sociales hay desigualdades de género donde siempre las mujeres están peor que los varones, y en mujeres incluyo ahora feminidades. Incluye personas no binarias, travestis, personas trans, o sea, el género es una categoría que hace que vos estés peor socialmente que los varones cis. Después viene el aspecto valorativo, es qué hacer con esa diferencia. Bueno, valorarla como que está mal es uno de los principios del feminismo. Y el tercero tiene que ver con una praxis, tiene que ver con que el feminismo es un movimiento social y político que se posiciona, y lo que hacemos es, todos los días que yo me levanto, desde que me levanto hasta que me acuesto, hacemos todo lo que sea posible para tener un mundo más feminista. Eso perfectamente lo puede hacer un buen varón, y los varones trans tienen muchísimo para aportar porque son un nuevo sujeto en el feminismo, que tienen una nueva perspectiva y que los necesitamos adentro del feminismo. No solo que tienen algo para aportar, sino que los necesitamos para este nuevo feminismo. Bueno, Nadia, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acudir por asistir a Cuestiones y Contrapunto, y te deseo muchísima suerte en tu candidatura para Alternativa Ciudadana en Capital Federal. Te agradezco mucho, Flavia, fue un placer. Interesante lo que contaba Nadia sobre los distintos feminismos, ¿no? Porque no es una cuestión homogénea, es muy heterogéneo el feminismo. Sí, de hecho esto de incorporar, de tener una mirada feminista sobre el veganismo, me parece que es algo que me parece muy destacable, porque más o menos se habla del veganismo, es algo que hace un par de años ya empezó a irrumpir, pero me parece que todavía no tiene tanta visibilidad en los medios, y me parece que incluso para nuestra audiencia, que no deben estar tan acostumbrados a escuchar de estas cosas, me pareció como un punto de vista muy, muy interesante esto del veganismo como postura política y dentro de lo que es el feminismo. No solo como una cuestión alimenticia, ¿no? Flavia, llegamos al final del programa. Como siempre, el tiempo escaso. A ustedes muchas gracias por habernos permitido entrar en sus hogares, y nos volvemos a ver la semana que viene, a las 22 horas, miércoles 22 horas, para más Cuestiones y Contrapunto. Han sido muy amables.